¿Qué tal, queridos hermanos que hacen el favor de seguirnos a través del canal de Vacuna de Fe en YouTube? Mando un saludo también a aquellos que nos siguen por medio del Facebook de Vacuna de Fe y obviamente pues a todos los que visitan nuestra página web que es www.vacunadefe.com. Ahí encontrarán un buen material de apologética a favor de todos ustedes. El tema a tratar en este video es el falso restauracionismo de la iglesia. Esto quiere decir, o es una doctrina que supone que la iglesia de Jesucristo, la original, la que fundó hace 20 siglos, pues terminó y ahora varias iglesias se reclaman que ellas son la restauración de la iglesia primitiva o la restauración de la iglesia de Jesús. La idea de una restauración de la iglesia o doctrina de la restauración de la iglesia no tiene más de 200 años. Surge con los testigos de Jehová, los mormones, la luz del mundo, los adventistas también. Ellos toman esta idea en base a que ellos creen que la iglesia que Jesucristo fundó hace 20 siglos terminó. ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen esto? Porque si la iglesia de Jesucristo hubiera continuado, entonces ellos no tendrían razón de ser, ¿verdad? Los mormones dicen que la iglesia se edificó nuevamente en el 1830, obviamente con lo que ellos llaman el resurgimiento del profeta José Smith, a quien supuestamente se le apareció Jesús y le dijo que todas las iglesias eran iglesias apóstatas. Los testigos de Jehová dicen que comenzó en 1870. Obviamente, esta fecha dicen que la iglesia resurgió con las predicaciones del pastor Russell, un pastor de Nueva York, y para ellos la apostasía dicen que comenzó en el siglo segundo, cuando los cristianos, pues obviamente dice que fueron seducidos. Los adventistas del séptimo día dicen que la iglesia la restauró Ellen Goldwhite en el 21 de mayo de 1863, gracias a que esta señora recibía pues revelaciones. Y como vemos también la Iglesia de la Luz del Mundo, que es una congregación de corte pentecostal, dice que la restauración de la iglesia comenzó el 6 de abril de 1926. Surge a raíz de que lo que ellos llaman el apóstol, Eusebio Joaquín González, tuvo sueños, tuvo sueños y Dios le dijo que tenía que restaurar la iglesia. Como vemos esta historia, pues los cuatro, las cuatro congregaciones que aquí estamos mencionando, pues dicen casi lo mismo, ¿no? Que se les apareció Dios, que tienen revelaciones y que ellos tienen la iglesia verdadera ahora en sus manos. Vemos, por ejemplo, que narra un libro de los mormones, eh, dice así, dice, poco después de su ordenación, bajo las manos de Pedro, Santiago y Juan, le fue manifestado a José Smith que habría de restablecer la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Este, este texto viene en el libro de la verdad restaurada. Es un texto de 1979 que escribió la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pueden consultarlo ahí en la página 31. También vemos, por ejemplo, una justificación que se avientan los testigos de Jehová, que dicen que la iglesia fue seducida por filosofías paganas. Este texto lo podemos encontrar en la página 262 del libro El hombre en busca de Dios, obviamente editado por los testigos de Jehová hace 24 años, precisamente en el año 1990. Este libro ya no se encuentra a la venta, ya no se edita. Sin embargo, las iglesias o congregaciones que estamos mencionando no se ponen de acuerdo en cuanto a la aparición de esta apostasía de la iglesia o al término de la iglesia como tal. Por ejemplo, los hermanos de la luz del mundo dicen que la iglesia duró 100 años, que esa terminó con la muerte del apóstol Juan.
Y por ejemplo, congregaciones como los Testigos de Jehová, eh, los Adventistas del Séptimo Día, o como los mormones dicen que la iglesia se contaminó y por eso terminó. Este, o creemos que creer que este suceso, ellos lo fechan pues en la aparición de Constantino, ¿no? Porque no es oculto a nadie que Constantino lo toman ellos como el que contaminó el cristianismo, vaya. Pues una vez visto lo que estas congregaciones usan para justificarse, pues tenemos que confrontarlo con lo que es la base que nosotros tenemos y lo que en realidad tenemos contenido en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, dice el texto de Juan en el capítulo 15, el versículo 16, que, que Jesús le dice a sus apóstoles, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los ha elegido a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y su fruto perdure. Pues bien, vemos que aquí Jesús declara que los frutos de los apóstoles, o sea, su trabajo, su ministerio, su predicación iba a perdurar. Pero aquí nos surge una pregunta, ¿perdurar hasta cuándo? ¿300 años? ¿100 años como lo dice la luz del mundo? Yo creo que perdurar, como lo declara el Señor, es perdurar hasta que Él vuelva, porque si Él no, si Él vuelve y no hay frutos, entonces no hubo iglesia. O más bien, no hay una iglesia que podamos darle seguimiento desde que se fundó hasta que el Señor vuelva. Algunos hermanos separados, debido a este texto de Juan 15:16, alegan que el fruto de los apóstoles sí perduró, pero en la Biblia. Esto nos dice que tienen un gran desconocimiento de lo que es la historia, ¿no? Porque la Biblia no es fruto del siglo I. La Biblia es fruto del siglo IV. Desde ahí, desde el siglo IV, nosotros los cristianos tenemos una Biblia compilada. Antes no. Antes leíamos cualquier texto, inclusive textos apócrifos. Entonces esto no puede ser el fruto de los apóstoles. Entonces aquí nos surge una pregunta, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo quería Jesús que el fruto de los apóstoles perdurara? Podemos ver el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, el versículo 20, que Jesús dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquí podemos deducir que Jesús quiere que la iglesia perdure hasta el fin de los tiempos. Algunas objeciones respecto a lo que estamos interpretando de este texto de Mateo 28:20. Si bien el texto leyéndolo dice que Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, la palabra griega escrita para mundo es eonos o ionas, que significa siglo. Y por eso algunas congregaciones como la Luz del Mundo dice que literalmente Jesús estará con nosotros solamente 100 años. Sin embargo, la palabra eonos o ionas también significa era, también significa mundo y también significa tiempo. Pero estas congregaciones se quedan solamente con el significado de siglo. Sin embargo, esto no puede ser una buena interpretación porque la palabra eonos o ionas no significa literalmente 100 años. Obviamente, quitándole el contexto histórico de la iglesia, pues ellos admiten que Jesús dijo que estaría con la iglesia 100 años. Esto no puede ser así. Vemos, por ejemplo, el texto de Lucas 1:48, donde la Virgen María, inspirada por el Espíritu Santo, dice, desde hoy me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Esto quiere decir que todas las generaciones que han transcurrido hasta el día de hoy, debió haber cristianos que llamaran bienaventurada a la Virgen María. Por tanto, es imposible que la iglesia haya sucumbido ante la seducción del paganismo o haya quedado muerta la iglesia en el siglo I. Aquí hay que señalar un concepto. En lo que es la apostasía es una persona u organización de personas que abandonan una iglesia, un partido, un país, o inclusive la veneración hacia su nación, es también apostasía, o un cambio de doctrina. En la Biblia nunca se menciona
nunca de los nunca se menciona una apostasía total. Claro que en el Nuevo Testamento se menciona lo que es la apostasía. En textos, por ejemplo, de San Pablo que dice que Jesucristo no vendrá sin que antes aparezca la apostasía. Obviamente, si nos referimos a tiempo, la apostasía debió de aparecer o debe de aparecer poco antes de que llegue el Señor, no cuando el Señor se fue. San Pablo dice en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, del 1 al 3, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, los rogamos, hermanos, que no se dejen mover en nuestro modo de pensar, ni nos perturben, ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y continúa San Pablo, que nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sin embargo, los que a veces suelen citar este texto no se dan cuenta de que San Pablo nunca habla de una apostasía total. De hecho, dice que deben de los cristianos de no perturbarse, no cambiar su manera de pensar cuando aparezca la apostasía. Esto quiere decir que los cristianos verdaderos nunca terminaron. Claramente aquí podemos constatar de que no está hablando de católicos, pues no surgimos al final de los tiempos, no estamos surgiendo en este tiempo. Los que están surgiendo en este tiempo son los testigos de Jehová, son la luz del mundo, son los adventistas y son los mormones, como son las congregaciones que ahorita estamos tratando. Es curioso cuando se le pregunta a miembros de esas congregaciones que cómo saben que su iglesia es la verdadera, cómo saben que realmente es una edificación nuevamente de la iglesia. Por ejemplo, hablas tú con un adventista y te dice que porque la profeta Ellen White pues tenía mucho espíritu. O si hablas, por ejemplo, de los testigos de Jehová, dicen que la moralidad que ellos pretenden llevar, eso los hace confiar en que ellos son la verdadera iglesia. Y por ejemplo, si hablamos de la luz del mundo y le preguntamos a alguno de sus miembros, le decimos, ¿cómo sabes que, que tu apóstol y tu iglesia son ahora los verdaderos? Pues dicen que como nadie predica lo que predica su líder, pues entonces ellos deben de ser los verdaderos. Esto cae en un poco de ridiculez porque pues todos, absolutamente todos los que estamos tratando aquí, todos dicen que predican la verdad. Tanto los mormones creen que el profeta José Smith es el verdadero apóstol, tanto como la luz del mundo cree que Aarón o Samuel son los verdaderos apóstoles, ¿no? Quizás sea recurrente entre nosotros los católicos el usar el texto de Mateo 16, 18 al 19, pero es un texto que contiene muchísima verdad a lo que estamos hablando en este tema. Por ejemplo, dice que Jesús edificó una iglesia que ni el mismo infierno podría vencer. Entonces vemos que si la iglesia terminó, Jesús no dijo la verdad y por tanto no es un verdadero profeta, ni verdadero Dios, porque las cosas que él dijo no se cumplen. Sin embargo, no sabemos en qué Mesías crean estos miembros de estas congregaciones al decir que la iglesia de Jesucristo terminó, porque entonces están creyendo en un Jesús débil, en un Jesús que nada lo puede. Entonces aquí tenemos dos opciones: o le creemos a Jesús o le creemos a estos hermanos, como son los testigos de Jehová, la luz del mundo, los adventistas o los mormones. Ustedes tienen la decisión de creerle a quien ustedes quieran. Entonces, si nosotros de verdad creemos en la Biblia, tenemos que creer que Jesucristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos citar también otro texto que deja en evidencia a estas congregaciones restauracionistas, como es el texto de Efesios 3:21, en donde San Pablo dice, a Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Entonces, si San Pablo está diciendo que se le va a dar gloria a Dios en la iglesia por todas las generaciones y todos los tiempos, si la iglesia dejó de existir en alguna generación o en algún tiempo, entonces la Biblia miente, San Pablo miente.
San Pablo entonces no estaría inspirado por el Espíritu Santo. Entonces ya tenemos tres textos aquí que nos confirman que la iglesia nunca terminaría. Por tanto, estas congregaciones, al, al predicar un falso restauracionismo, no tienen razón de existir. Vemos entonces que es un pretexto que la Biblia no confirma. Sin embargo, estas congregaciones, estos hermanos, no pueden mostrar un texto solo en donde la iglesia suponga que se terminó o donde tuvo que estar oculta. Algunos intentos desesperados por ver que estos hermanos han contradecido la Biblia explícitamente, pues intentan cambiar el argumento y dicen que la iglesia obviamente no terminó, pero que entonces sí se ocultó. Por ejemplo, citan el libro del Apocalipsis en el capítulo 12, donde aparece una mujer que para ellos es la iglesia y que fue sustentada un tiempo, dos tiempos y la mitad de otro tiempo. Pero no tienen manera de interpretar a qué se refiere cada tiempo, ni siquiera matemáticamente. Por ejemplo, no pueden decir cuánto equivale cada tiempo, desde que la iglesia se ocultó hasta que ellos la hicieron resurgir. Sin embargo, la mujer que aparece en Apocalipsis, vemos que esa mujer dio a luz a Jesús, y discutiblemente el niño que esa mujer tiene es Jesús. Sin embargo, la iglesia nunca en la Biblia es representada como la madre de Cristo, más bien como la esposa de Cristo o como el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, esta mujer del Apocalipsis 12 no es la iglesia. No hay un solo texto en la Biblia en el que la iglesia sea representada como madre de Jesús. Entonces, el texto de Apocalipsis 12 es tomado como un pretexto más bien. Pero si vemos cuando esta mujer aparece, que es en el principio del Apocalipsis 12, y si retornamos unos textos atrás, en Apocalipsis 11, al final del capítulo, vemos que esta mujer es una tipología del Arca de la Alianza. Entonces, de esto hablaremos en otro tema, ¿no? Pero entonces queda claro que es un pretexto nada más. Por ende, como la iglesia no es madre de Cristo, no puede ser esta mujer, y como no es esta mujer, pues la iglesia no se tuvo que ocultar de nadie. Estas congregaciones pues no tienen una razón de ser, por ello inventan que la iglesia tuvo que ser restaurada, por ello inventan que la iglesia tuvo que haberse acabado en algún momento de la historia, y pues ahí es donde entran ellos, ¿no? Ahí es donde entra el fundamento de su iglesia, que es la restauración. Ahora bien, ya aclarando el tema bíblicamente, eh, ¿qué evidencia tenemos nosotros como para asegurar que estamos en la iglesia verdadera? Porque si la iglesia no terminó, pudo también haber una iglesia paralela, ¿no? Y sin embargo, estar nosotros en otra iglesia que no sea la original. Pues esto lo podemos confirmar con los testimonios de los primeros cristianos. Por ejemplo, Clemente de Roma, quien fue obispo de Roma y por ende fue papa, decía que los apóstoles habían encargado el, la continuación del ministerio a los presbíteros, que ya habían dejado todo como preparado para cuando ellos tuvieran que partir de este mundo, pues continuarlo con lo que es la iglesia. Y esto pues tuvo que haber sido así, debido a que los apóstoles vemos que confirmaban a varios cristianos para que se dedicaran a la misma tarea que ellos hacían. Por ejemplo, vemos la sucesión apostólica, es tan clara en la Biblia, como por ejemplo que pusieron un sucesor de Judas. Yo platicaba hace tiempo con un hermano de la iglesia La Luz del Mundo que me decía que primero le pregunté que si había o creía él en la sucesión apostólica en la iglesia primitiva, y me dijo que no existía tal sucesión apostólica. Y sin embargo vemos que en la Biblia, en el principio de el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo la iglesia, al ver que faltaba un apóstol, en este caso Judas,
por su suicidio, elige a Matías como nuevo sucesor de Judas. Entonces yo reflexiono, ¿cómo es posible que la iglesia, al haber faltado Judas, quien a todos sabemos que es un traidor, eligió a otro sucesor de Judas? ¿Cómo podemos creer que no ocurrió así con Pedro, con Juan, con Mateo? Es lógico, ¿no? Tuvo que haber ocurrido también con Pedro, ocurrió también a la muerte de cualquier otro apóstol. Es curioso entonces que este hermano de la luz del mundo me haya dicho que en la iglesia primitiva no había tal sucesión apostólica. Sin embargo, vemos que en dicha congregación, en la iglesia La Luz del Mundo, sí existe una sucesión apostólica. Hubo una sucesión de padre a hijo. El padre era apóstol y el hijo es apóstol ahora. Se llama Samuel Joaquín. Entonces vemos que esta congregación de la luz del mundo cae en una clara contradicción, porque antes no creían en la sucesión apostólica y ahora sí lo creen. Pues bien, hasta aquí dejamos este tema. Espero les haya servido mucho y pues esperamos que pronto nos podamos estar escuchando en otro audio. Que Dios les bendiga.